Y ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Acá preparándonos para dar el grito y con, digamos, ya con ambiente de fiestas patrias en estas, digamos, este 14 de septiembre. Así es, pues ya Y está acá todo preparado acá en Ciudad Universitaria. sí, Y bueno, estoy pues viendo, también digamos, esperando su columna. claro que sí, muchísimas gracias. Hoy yo quería hablar sobre el inicio del proceso de vacunación contra la viruela a comienzos del siglo XIX, que es un tema que me parece sumamente interesante para que nosotros entremos a reflexionar. Digamos, nosotros podemos señalar como punto de partida que la viruela es una enfermedad viral grave que afectó en muchas ocasiones a la sociedad colonial, a la sociedad mexicana en el siglo XIX y hasta mediados, hasta la década de 1960 en el territorio, digamos, ya en el periodo contemporáneo, siglo XX. El virus de la viruela, digamos, o la vacuna del virus de la viruela, la vacina, pertenece a la familia de los virus ortopox, que incluye también el virus de la viruela de los monos y los virus variola que producen la viruela humana. Este virus fue responsable de grandes crisis de mortalidad que afectaba a diversos grupos de edad, no solamente a los niños, sino a la sociedad en su conjunto, debido a que era una enfermedad que llegaba sobre una población que no tenía ningún tipo de defensas. Y todo dependía del tiempo de recurrencia. Si la viruela se presentaba con una periodicidad de 8, de 10 años, cuando ya se vuelve recurrente, va a afectar a los menores de 8 a los menores de 10 años fundamentalmente. Y así sucesivamente. Si pasaban 20 años y no se presentaba la vacuna, perdón, no se presentaba la viruela, cuando se presentaba afectaba a los menores de 20 años. Entre 1521 y 1810, la viruela fue la causante de 13 grandes epidemias que afectaron el territorio novohispano. Y el problema era que en el siglo XVI se trataba de una enfermedad desconocida en América prehispánica y por lo tanto su impacto fue verdaderamente catastrófico. Se conoce que en las tierras de la península ibérica habría ingresado a comienzos del siglo VII con la conquista de los bereberes, de los musulmanes al territorio visigodo, y con ellos habría ingresado, digamos, a comienzos del siglo VII, desde el norte de África, la viruela, desde donde se extendió por el resto del territorio europeo. Siempre se consideró, digamos, a la viruela como uno de los 4 tenebrosos jinetes del Apocalipsis, conjuntamente con la peste, la tuberculosis y el tifo. Es decir, eran las 4 grandes enfermedades que existía un terrible temor que llegara. Y por ello, desde los tiempos medievales, se trató siempre de buscar un método para combatir de manera efectiva a esta mortal virus. A comienzos del siglo XVIII, en 1704, el médico británico Edward Jenner percibe que en el ganado vacuno, que el ganado vacuno sufría también de viruela, especialmente en las ubres de las vacas. Era una viruela leve, podríamos decir así, y en donde los encargados de ordeñar a las vacas muchas veces se infectaban si tenían un pequeño corte o una pequeña lastimadura en la mano, y que se inmunizaba, es decir, les daba muy levemente una reacción, pero a partir de esos momentos quedaban inmunizados. En 1796, Edward Jenner inoculó con linfa producida en la llaga de viruela, extraída de la mano de una de las ordeñadoras de vaca, Sara Nelmes, digamos, y que posteriormente con esa linfa inoculó a un niño de 8 años. El pequeño sufrió una leve reacción, pero a los 3 o 4 días volvió a estar normal. Y
digamos, para estar seguro, vuelve a tomar linfa de un enfermo de viruela y va a infectar o a inyectar esto al niño. Y el niño no tiene ningún tipo de reacción, lo cual le puede demostrar la posibilidad de que, digamos, este método de vacunación era efectivo. Y Jenner descubrió entonces que la infección podía transmitirse de una persona a otra y que en el lugar donde se había introducido la linfa, el receptor desarrollaba pústulas, pero que poco tiempo después, este, poco tiempo después se sanaban estas linfas. Lo complejo para poder garantizar este proceso de inoculación era mantener en condiciones efectivas, vivas, podríamos decir así, el suero de la inoculación. Y el problema era el traslado de la península ibérica a territorio americano, que duraba por lo menos 2 meses y medio de navegación. Y en América no había el suficiente número de vacas, por lo que se inclinó a transportar la linfa en niños. Es decir, se seleccionaron 22 niños provenientes de digamos, de Asturias, a los cuales se fueron vacunando a lo largo del camino hacia el territorio americano, de tal manera que llegara viva y la reacción fuera positiva. En 1803, en España, el doctor Francisco Javier Balmis va a presentar ante la corte de Carlos IV la posibilidad de llevar la inoculación a territorio americano, y la corona va a apoyar totalmente este trabajo que quiere implementar el doctor Balmis. Y ahí es cuando empieza un largo y no siempre exitoso camino a territorio americano, primero para llegar hasta Canarias, de Canarias a Cuba, de Cuba dividir la expedición filantrópica de la vacuna a México, digamos, hacia Nueva España y hacia Panamá, y Panamá, Sudamérica, el Perú. Y por otro lado, la corona va a sufragar todos los gastos de la expedición. ¿Por qué había tanto interés de Carlos IV? Porque una de sus hijas, la infanta María Teresa, había fallecido de viruela en la península ibérica. La organización de la expedición fue lenta, fue compleja, y se seleccionaron niños de un orfanato de 3 a 9 años, con la finalidad, como yo decía, de garantizar la actividad del fluido. Y cada 10 o 12 días se iban, digamos, sacando linfa de unos niños y vacunando a 2 más, y así sucesivamente. Lo cual implicó que tanto en Cuba como en territorio novohispano se tuvieron que seleccionar más niños para poder mantener la linfa en actividad. Este fue un proceso complejo, porque llega a Cuba y no fue muy bien recibido, porque la información sobre la vacunación ya había llegado, aunque no con el método que el doctor Balmis quería implementar. Llega a Puerto Rico, tampoco es bien recibido. Y cuando llega a territorio novohispano, digamos, pone camino fundamentalmente hacia la Ciudad de México, y no para en la ciudad de Puebla, sino que sigue de largo. En Puebla se lo esperaba verdaderamente con bombos y platillos, iba a hacer fiestas, y por lo tanto el gobernador intendente de la ciudad de Puebla, digamos de la Intendencia de Puebla, presentó una larga queja, digamos, ante Balmis, lo mismo que hizo el obispo, lo mismo que hicieron las autoridades del ayuntamiento, y el doctor Balmis se tuvo que disculpar formalmente ante esta situación. Y, digamos, el virrey no lo recibió tan bien, porque había una profunda desconfianza a esta actividad de la inoculación contra la viruela que traía Balmis, a pesar de que tenía todos los documentos que habilitaban y que proponían impulsar esta actividad. Cuando posteriormente, después de la Ciudad de México, va a regresar a Puebla, recordemos que Puebla era la segunda ciudad del virreinato en esos momentos, digamos, la ciudad
le va a rendir, digamos, un agradecimiento y lo va a nombrar regidor perpetuo de la ciudad en gratitud al trabajo que tiene. Es más, los hijos del gobernador e intendente, don Manuel de Front, van a ser, digamos, los primeros en ser vacunados o en ser inoculados por el doctor Balmis, lo cual va a llevar que la sociedad poblana impulsara también este tipo de inoculación, a pesar de que hubo resistencias. Sobre todo la resistencia era porque en muchos casos, digamos, los niños inoculados se enfermaban de viruela. Entonces eso era un problema serio. No todos, pero de cualquier manera esto era un problema. Se formó inclusive, digamos, en cada lugar donde el doctor Balmis iba, una comisión. En este caso, en Puebla se formó la Junta de Vacunación de San Carlos, con los médicos más prominentes de la ciudad, encargados de impulsar y de llevar adelante el proceso de inoculación y el proceso de la vacuna. En el periodo en que estuvo, los 2 meses que estuvo el doctor Balmis en Puebla, se llegaron a vacunar 11.996 niños. Y era el punto de partida de una larga lucha, porque de acá se fueron también a Filipinas, de una larga lucha contra la viruela, que en donde podemos decir recién fue vencida a comienzos de la década de 1960. Y, digamos, esto hizo que a lo largo del siglo XIX el impacto de la viruela fuera disminuyendo. Claro que en muchos pueblos no se autorizó, hubo un rechazo al proceso de inoculación, al proceso de vacunación contra la viruela, y por lo tanto eran, se veían muy afectados cuando la viruela empezaba a circular por territorio novohispano o por territorio mexicano a lo largo del siglo XIX. Bueno, eso es lo que yo les quería platicar el día de hoy. ¿No? Oye, los procesos de vacunación siempre causando una crisis, no importa el momento, no importa el siglo, no importa la ciudad, pero siempre hay unos a favor, otros en contra. Interesantísimo cómo se da ese enfrentamiento. Nosotros hemos con las estado vacunas, ¿no? todo el periodo del COVID con toda la discusión si la vacuna A, la vacuna B o la vacuna C, y en estos momentos yo venía escuchando hace un par de días en la radio una discusión sobre un refuerzo que el gobierno quiere poner con 2 tipos de vacunas, una vacuna de origen ruso, otra de origen cubano, que si son buenas, que si no son buenas. Bueno, digamos, las discusiones de siempre, yo no me puedo meter en eso porque no soy epidemiólogo ni soy virólogo, claro, pero de cualquier manera, como tú dices, las discusiones sobre la vacuna están presentes. Es más, durante el COVID, mucha gente, muchos, no se quisieron vacunar. Entonces, así es. Y por eso no, y además resurgió, ¿no? Resurgió el Sí. tema de los grupos antivacunas. Y bueno, pues tenía todo el escenario puesto con la red, ¿no? En el internet, pues es el terreno ideal para las fake news. Fue un fenómeno social que Un fenómeno merece muy que sigamos complicado, estudiando. porque había distintas opiniones sobre el particular. La gente que no se quería vacunar decía que eso le afectaba internamente, que no le generaban las defensas naturales, que las vacunas iban a propiciar otro tipo de enfermedades. Es un tema muy interesante. En todo caso, la doctora Indiana o el doctor José Ramón pueden hablar con propiedad sobre ese tema. Así es. Muchísimas gracias, doctor, Ricardo. pues muchas gracias. Como siempre, un honor tenerlo aquí. Le mando un fuerte abrazo. ¿Y cómo va a celebrar? A ver, cuénteme, ¿un pozolito? Vamos a celebrar el día de hoy panza acá entre el equipo de la UPA, digamos, primero por haber iniciado las licenciaturas y después por haber logrado 1.240 inscripciones en los cursos de educación continua. Y por lo tanto fue un récord muy importante, y nos vamos a juntar como todo el mundo al mediodía a comer pozole y chanclas. Eso, muy bien, muy bien. Viva el pozole, ¿no? Y doctor, muchísimas gracias. Abrazos a todas las compañeras Igualmente, y compañeros, a la comunidad a todo de la el UPA. equipo, Ricardo. Nos vemos. Gracias.